Saluditos y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar preparando 2 sobres de gelatina sabor a piña de 40 gramos cada uno. Y para ello vamos a necesitar 500 mililitros de agua muy caliente o 2 tazas. Y los vamos a disolver perfectamente, que no nos quede ni un solo granito de gelatina por allí. Y les cuento que cada sobre de 40 gramos, ellos vienen para ser preparados en 500 mililitros de agua, una caliente y una fría. Pero yo les voy a agregar menos cantidad de agua fría. En este caso estoy agregando una taza de agua fría nada más. Es decir, que estoy reduciendo la mitad. Y lo estoy haciendo así para que nos quede más firme la gelatina. Entonces, en resumen, utilizamos 2 tazas de agua muy caliente más una taza de agua fría para 2 sobres de 40 gramos cada uno. A continuación vamos a verterla en un recipiente lo suficientemente amplio y vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente y luego lo llevamos a refrigeración hasta que cuaje totalmente. Una vez la gelatina de piña haya cuajado, vamos a engrasar el molde, asegúrense de llegar a todos los rinconcitos y luego con la ayuda de una servilleta quitan el exceso. Y luego lo llevan al congelador por lo menos 10 minutos. Y tengan en cuenta que el molde debe tener una capacidad mínima de 1,2 litros aproximadamente. Seguimos con la preparación y ahora vamos a necesitar 30 gramos de gelatina sin sabor, la cual vamos a hidratar. En mi caso son 4 sobres, acá estos sobres traen 7,5 gramos cada uno. Y los voy a hidratar con media taza de agua a temperatura ambiente. Mezclamos para que no quede ninguna pelotita por allá, sino los típicos grumos de la gelatina sin sabor, y las dejamos en reposo de 5 a 10 minutos. El siguiente paso que vamos a realizar es cortar la gelatina de piña en cubos. Recuerda que dejamos que cuajara completamente. Ahora vamos entonces a cortarla. Vamos a despegarla y ya acá ustedes pueden ver cómo la gelatina queda un poco más firme agregando menos agua como lo hicimos. Lo siguiente será distribuir los cubitos de gelatina en el molde. Yo voy a colocar principalmente en la base porque recuerden que al voltear esto va a ser la parte superior de nuestra gelatina. Hay que hacer que queden bien pegaditos para que luego se puedan ver por allí encima. También lo pueden hacer en las paredes del molde. Yo en este caso no lo estoy haciendo. Entonces agregamos aproximadamente la mitad y vamos a llevar esto a refrigeración mientras continuamos con el siguiente paso. Vamos a derretir la gelatina sin sabor que ya se hidrató. Yo lo voy a hacer a través de baño María porque no tengo microondas, por eso estoy utilizando este recipiente metálico. Le vamos a agregar suficiente agua de manera que quede flotando el envase en el cual vamos a realizar el baño María. Ahora, de forma opcional podemos agregar una cucharada de azúcar por cada sobre de gelatina sin sabor. Yo lo hago así porque ya yo he hecho este postre otras veces y siento que la gelatina sin sabor reduce la sensación de dulce, pero esto los dejo a la elección de ustedes. La hornilla está prendida a fuego bajo y a medida que el agua se va calentando, entonces comienza a derretirse la gelatina y nosotros lo vamos a ir ayudando tal cual ustedes van a ver acá en pantalla. Y si usas un recipiente metálico más grande, esto se va a derretir más rápido. Lo que pasa es que aquí está todo concentrado como en un mismo punto y tarda un poco más. Ya que has llegado hasta este punto, quiero aprovechar de invitarte para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, actives la campana de notificaciones en la opción de todas para que YouTube te avise del próximo video. Regálame un me gusta y un comentario que yo estaré feliz de leerlos. En este punto ya se ha derretido en su totalidad, apagamos y vamos corriendo al siguiente paso. Fíjate, por aquí tenemos 900 mililitros de yogur líquido a temperatura ambiente. Es importante que no esté refrigerado por lo menos unas 2 horas antes. Este es sabor a durazno melocotón porque fue el que conseguí,
pero si consigues de piña mucho mejor. Y en él vamos a agregar la gelatina sin sabor que acabamos de derretir. Apenas la derrites, corres para acá a hacer este paso. Mezclamos de manera que se incorpore muy bien la gelatina con el yogur e inmediatamente vamos a comenzar a verter esta mezcla en los cubitos de gelatina que ya habíamos distribuido en el molde. Esto tiene que ser rápido porque esta gelatina de yogur cuaja bastante rápido. Ahora vamos a ir completando con cubitos de gelatina más la gelatina con yogur hasta que ya lleguemos al tope del molde. Y nos va a sobrar un poquito con el cual vamos a hacer una porción individual. Acomodamos por acá y listo. Fíjate que con lo que me sobró fueron unos 200 mililitros entre la gelatina de yogur y los cubitos. Hacemos porciones individuales que también las puedes hacer así para repartir o en mi caso lo voy a utilizar al final para decorar. Ahora vamos a llevar la gelatina a refrigeración. Yo te recomiendo mínimo 4 horas. Si lo haces en la noche anterior, mucho mejor. Y fíjate que ya está cuajando, por eso tenemos que trabajar súper rápido. De forma opcional, y si tú deseas que la gelatina quede como en la foto inicial, vamos a preparar un sobrecito de gelatina de piña de 40 gramos. Lo disolví en una taza de agua muy caliente o 250 mililitros. Luego le estoy agregando media taza o 125 mililitros de agua fría. Lo vamos a verter en un molde, vamos a dejar que cuaje por completo y luego lo vamos a cortar en cubitos. Eso sería para la decoración. Vamos entonces a desmoldar la gelatina. Yo la dejé cuajar 4 horas, humedécete un poco las manos. Poco a poco vamos a ir despegando de cada rinconcito. Tú lo estás viendo acá en cámara rápida, pero esto lo vamos a hacer poco a poco. Inclinamos un poco el molde para que el aire vaya entrando y así se vaya despegando. Por acá vemos esta bandejita donde yo la voy a desmoldar, es usada, está un poco humedecida. Eso nos ayuda a que luego podamos centrar la gelatina. Vamos a cubrir perfectamente, sujetamos con firmeza y en un solo movimiento le damos la vuelta. Por allí moví la cámara y ya viste, por allí se vio que ya despegó un poco. Sin embargo, este molde es del que tú le quitas la tapa y él se despega. Pero esos pasos que te digo son buenos que lo sepas por si no tienes este molde. Fíjate que ya se desmoldó solita. Dejamos que entre el aire poco a poco a medida que vamos subiendo. Y ella va a terminar de despegar. Es importante que hayas engrasado tu molde, que lo hayas colocado en el congelador unos 10 minutos. Es decir, que hayas seguido mis recomendaciones. Vamos a moverla poquito a poco para centrarla y así se ve, así nos quedó. Ya la vamos a cortar para ver cómo quedan esos cubitos por dentro. De verdad que queda muy rica, a mí me encanta. Y ahora yo la voy a decorar. Como hice la gelatina de piña, bueno, vamos a cortarla en cubitos, la despegamos y la vamos a agregar en el centro de la gelatina. También utilicé, ya vas a ver por allí, algunos cubitos de la que había hecho en porción individual. Entonces, bueno, esta es mi propuesta. Espero que les guste, que la pongan en práctica. Por acá les van a aparecer unas tarjetitas que las van a llevar a otros videos, unos de gelatina, uno de otros postres, que espero que vean y les guste. Si tienen alguna duda me la hacen saber en la sección de comentarios. Si pueden me regalan un poderoso like o un dedito arriba y compartan en sus redes sociales para que otras personas también puedan ver esta receta. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.